5, 4, 3, 2, 1. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. La oralidad, la experiencia comunitaria y el entorno natural en la transmisión de esta sabiduría juega un papel fundamental. Porque estamos hablando de dos formas de comprender la salud, pero que pueden dialogar muy bien también, en beneficio de nuestras poblaciones y nosotros mismos, claro. La herbolaria es la medicina más sencilla y accesible para el ser humano. Entonces tenemos que la labor de las parteras resulta insustituible, ya sea que haya o no servicios hospitalarios, las parteras brindan una atención que prácticamente trasciende la salud del cuerpo individual. La otra cara del conocimiento. Sabiduría milenaria. Para nosotros, una mirada puede ser medicina. El canto del pájaro puede ser medicina. El viento es medicina. El agua es medicina. Escuchamos la voz de la tradición en las palabras del médico Edgar Perazachan, integrante de la Asociación de Sacerdotes Mayas en Yucatán. Para el maestro, la medicina tradicional es ancestral y se transmite de generación en generación. Un tesoro invaluable sin duda. Pero, ¿qué implica hablar de estos saberes? Para profundizar en el tema, platicamos con Erika Sofía Blanco Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Cuando nos referimos a conocimientos ancestrales, estamos hablando justamente de aquellas acciones que el ser humano realizó y realiza haciendo aprovechamiento de su entorno. Lo hace bajo las circunstancias de su propio entorno, bajo el conocimiento que él y su comunidad tienen del medio ambiente que los rodea, qué recursos están disponibles, cómo se pueden trabajar, en qué momento están disponibles. Es decir, se reconocen los ciclos de vida de incluso los recursos que utilizan. ¿Qué recursos pueden utilizar? Pues estamos hablando de tules, estamos hablando de otros tipos de plantas que tengan acceso dependiendo el ecosistema en el que viven. ¿Cuál es la diferencia del conocimiento científico occidental? El conocimiento científico occidental se da justo en entornos que pueden o no ser los mismos de los que tenemos en México actual o en el México en el antiguo México. En realidad son conocimientos que se adquirieron en un entorno diferente y que al llegar, sobre todo en la conquista, lo que denominamos la conquista o la llegada de los españoles, es los que refieren a esos conocimientos que trasladaron de un entorno diferente al nuestro. La adaptación para que estos pudieran ser y realizarse, pues provoca incluso algunos cambios importantes al ecosistema que han seguido perpetuándose hasta la actualidad. La oralidad, la experiencia comunitaria y el entorno natural en la transmisión de esta sabiduría juega un papel fundamental. Son las personas que recuerdan aquellas actividades que se realizaron. Piedad Ramírez Corona cuenta con una amplia experiencia en el uso de la herbolaria, conocimientos y saberes que recibió de sus abuelos y que complementó con cursos de plantas medicinales en la Universidad Autónoma Chapingo.
Para Piedad, podemos aprender mucho de las plantas. Podemos aprender de las plantas al cultivarlas. Aprendemos los ritmos de la naturaleza, del clima, del universo, las épocas de siembra y las épocas de cosecha, su resiliencia, su memoria genética. Aprendemos que somos parte de la comunidad de seres vivos que habitamos este mundo, que les debemos respeto, amor, comprensión, protección y cuidado. La ciencia ha confirmado las bondades de las plantas. Hay estudios farmacológicos y estudios de sus componentes químicos que han comprobado el efecto de sus principios activos como nutrientes y propiedades medicinales. También se cuenta con datos clínicos de la administración a pacientes y sus resultados positivos en los tratamientos. Cada planta también tiene su mística, desde las que se utilizaban en las ofrendas prehispánicas hasta lo trascendental o con la belleza cotidiana. Los saberes ancestrales sobre el acceso a la salud como método de autocuidado cotidiano y preventivo. Expertos en cambio climático basan sus investigaciones en observaciones satelitales, registros de temperatura y análisis de núcleos de hielo. Sin embargo, hay muchos otros datos que se pueden utilizar y una fuente de información cada vez más requerida por los científicos son las comunidades indígenas. Debido a su cercanía con la Tierra y a su vasto conocimiento del entorno, los indígenas tienen sus propios registros y recuerdos que pueden incluir detalles sobre alteraciones en los patrones climáticos, cambios en la vegetación o comportamientos desconocidos de animales. BBC Ciencia. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Tuvimos una charla sobre medicina tradicional con la doctora en Ciencias Biológicas Jimena Pérez Ortega. Ella ha realizado investigación experimental acerca de las plantas empleadas para el tratamiento del sistema nervioso central. Actualmente es investigadora por México de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto estar acá con ustedes. Como primer pregunta, ¿nos podría decir qué es la medicina tradicional? Les voy a platicar de esta definición que tres colegas, trabajaron, que fueron los impulsores de la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana. Este fue Carlos Sola, Arturo Argueta y Soledad Mata. En sus reflexiones, ellos señalan que la medicina tradicional mexicana es un sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales. Pueden ser simbólicos como normativos milenarios. Esto está destinado a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes en el México actual. Bien, es una medicina que tiene sus propios procedimientos y métodos de diagnóstico y tratamiento. Emplea materiales terapéuticos y recursos simbólicos específicos provenientes de la naturaleza. Esto es, por ejemplo, el agua, la tierra, los minerales, distintas especies de hongos, que este es un tema que se está incorporando, de líquenes, animales y plantas. Precisamente las plantas son las que mayormente se conocen y ocupan. Esto lo señala también la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, llevan distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, si es especialista en hierbas, le llaman hierberos. Si se dedican a hacer masajes, pues son sobadores. Y algunas de ellas, pues muy importante que hay y hombres y mujeres, pues las parteras, ¿no? Que, bueno, reciben distintos nombres dependiendo de la especialidad y también de el idioma en que sean nombrados. Doctora, estas prácticas tradicionales tienen raíces ancestrales. ¿Y cómo se van transmitiendo estas prácticas de generación en generación? Platíquenos un poquito de esta historia. Sí, miren, pues las medicinas o nuestras medicinas tradicionales, estamos hablando de las distintas lenguas que se hablan en el país. Esto es por los conocimientos prehispánicos que teníamos, ¿no? Las distintas formas de entender el mundo, imagínense, de todas las etnias del país, ¿no? Esto en términos más académicos le llaman cosmovisión, las distintas formas de comprender y relacionarnos con el mundo. De tal forma que
de estos conocimientos identificaron los padecimientos, formas de atención y de prevención de enfermedades. Esto es, después fue influenciado por diversas culturas o conocimientos que venían de otras tradiciones, como la europea, cuando llega a la colonia, y la colonia misma pues también trae otros saberes, como los árabes, por ejemplo, o los conocimientos africanos y los asiáticos. Nuestra medicina está influenciada por estas grandes culturas. Es así que nuestras medicinas siguen cambiando, también por la consolidación del modelo alópata, los cambios de enfermedades de las poblaciones, y también está influenciado por factores económicos, culturales, ecológicos y religiosos. Oiga, doctora, y ya, pues para entrar en su línea principal de investigación, ¿cuáles son las plantas que se emplean para los trastornos del sistema nervioso central? Hay aproximadamente en la revisión que hice hace unos años, pues yo encontré como unas 100 en México. Les he de contar que hay registros de 3.500 especies de plantas medicinales solo en el país, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos de un vasto conocimiento. Les quiero hablar de tres que directamente las abordé. Es el cempasúchil o la tagetes erecta, el pericón o llamado yautli o la tagetes lúcida y el muicle o la justicia espicigera. Bueno, todas las plantas dieron efectos positivos, actuaban en mecanismos de acción. Bueno, a lo mejor esto les suena un poco extraño, pero actuaban en unos receptores específicos, que esto es donde los compuestos están en nuestro cuerpo interactuando y que generan este beneficio. Fue la serotonina y una cosa que se llama GABA maravillosa. Entonces, estas plantas tienen procesos y ayudan a relajarnos tomándolas en infusiones. Y hay un caso que me pareció maravilloso y bien significativo, el caso del muicle o la justicia espicigera, porque además generaba anticonvulsiones, o sea, quitaba las convulsiones, ¿no? Entonces, pues en México tenemos plantas que efectivamente funcionan por la tradición milenaria y formas de uso tradicional, pero que se ha comprobado el discurso científico que tiene efectos positivos en la salud. Muy interesante, doctora. Y pareciera que esta medicina tradicional y la medicina alópata tienen enfoques opuestos, pero ¿usted qué opina? ¿Tienen diferencias y similitudes? Sí, mira, yo creo que tiene, en cuanto a las similitudes, podemos mencionar que pues ambas están buscando contribuir en el bienestar físico y mental de millones de mexicanos, ¿cierto? Ambas medicinas parten de la experimentación y observación, definitivamente, y además tienen sus propios especialistas. En cuanto a las demandas y causas de atención, son similares, algunos, por ejemplo, cuando van por un proceso respiratorio, pero en otros casos son distintos. Ambas cuentan con sus propios sistemas de clasificación. Por ejemplo, en el caso de las plantas de las medicinas tradicionales mesoamericanas, ocupan el sistema de frío y calor, que tiene totalmente sentido. Se puede investigar un poquillo más al respecto. Y a diferencia del método científico, que clasifica las plantas por sus características morfológicas y evolutivas. La medicina alopática cuenta con experimentación de fármacos en humanos, mientras que hay pocos estudios de investigación de plantas en humanos. Esto es por protocolos éticos, no es que no querramos, sino se investiga mayormente con animales, bacterias, hongos y virus. Además, la medicina alopática cuenta con tecnologías precisas. Esto es importante y esto es un gran aporte de la ciencia, ¿no? Como tomografía, radiografías, estudios clínicos. Pero creo que si estas medicinas dialogan de manera horizontal, abiertamente, de manera respetuosa y bajo el cumplimiento de derechos humanos, podría dar muchas respuestas a las problemáticas nacionales que enfrentamos en cuanto a la salud. Oiga, doctora, hay algo que me llama la atención y déjeme le cuento. Hace tiempo conocí a un profesional de ahí, de una clínica del ISSSTE, que justamente en ese lugar aplicaba acupuntura. Y pues bien, es medicina tradicional china, pero pues es medicina tradicional. ¿Cómo se está incorporando la medicina tradicional en la atención sanitaria? Sí, efectivamente, es una medicina, las medicinas tradicionales mexicanas que se relacionan con otros subsistemas y modelos terapéuticos. Como bien mencionas, se mezcla muy bien de manera armónica con distintos sistemas de salud, incluso con sus análogas en cuanto a importancia a nivel mundial, como la medicina china o india, que de ahí viene la acupuntura en la parte de China, ¿no? Bueno.
Pero donde hay mayor controversia, y si he de decirlo, es con la medicina alopática, porque se trata de dos métodos y formas distintas de entender y relacionarse culturalmente. A mi forma de ver, si tenemos esta comprensión integral, pueden ser complementarias, ¿no? Esto es impulsar esfuerzos como las historias exitosas de trabajo colaborativo. Por ejemplo, la implementación de casas de salud en la Ciudad de México o ciertos casos exitosos de clínicas mixtas, ¿no? Podemos conocer varios alrededor del país, porque estamos hablando de dos formas de comprender la salud, pero que pueden dialogar muy bien también en beneficio de nuestras poblaciones y nosotros mismos, claro. Perfecto, doctora. Pues le agradecemos muchísimo su participación en este espacio y pues le mandamos un fuerte abrazo. Si bien el papel de los pueblos originarios es crucial para la salvaguarda del conocimiento tradicional, los saberes ancestrales también se enfrentan a importantes amenazas en la actualidad. Para abordar esta dualidad, volvemos con Erika Sofía Blanco Morales, doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El papel de los pueblos originarios en la conservación del conocimiento tradicional es fundamental. Vemos que muchos de estos pueblos aún siguen manteniendo este tipo de usanzas, por ejemplo, la arquitectura, la agricultura y algunos modos artesanales, ¿no? El petate se sigue tejiendo, ya quizá no con la misma demanda como se hacía en la antigüedad, pero todavía existen algunos pueblos petateros distribuidos a lo largo del país. Desgraciadamente, también hay muchos programas sociales, políticos, que han sido determinantes para perder estos conocimientos. Pongan ejemplo en el pueblo Huirraritari, en donde todas sus comunidades, es un pueblo de Jalisco, conocido más comúnmente como huicholes, es un pueblo en Jalisco en donde todavía la arquitectura artesanal sigue viva. Sin embargo, por la idea de pensar que hay arquitectura artesanal que es pobreza, se les añadió a través de programas sociales algunas láminas, se les agregó algún piso que ya no es de tierra, entonces ya no filtra el agua, ya hay inundaciones, estas láminas de como techos que te van a ser intercambiados, se fueron intercambiados por la original que eran de materiales orgánicos, mantiene humedades y también fomenta al crecimiento de pues animales y bichos y generan enfermedades. Entonces el papel es muy importante, hay que rescatar todos estos conocimientos para incluso empezar a fomentar el uso de los mismos ya en la vida urbana actual. Es una necesidad urgente. Todos venimos de la tierra y a ella volvemos. Como una gota de agua, fluyendo hacia la mar. Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis constituye el referente bibliográfico sobre la recolección de plantas y sus usos medicinales más antiguo de México, el cual data de 1552. Fue escrito en náhuatl por Martín de la Cruz, un indígena xochimilca. En él documentó la descripción pictográfica y terapéutica de la medicina indígena basada en herbolaria. Posteriormente, su alumno, Juan Badiano, lo tradujo al latín y se le conoció como Códice de la Cruz Badiano.
Continuamos la plática con la señora Piedad Ramírez Corona, fundadora de la cooperativa Tetlcali Casa de Piedra, autora del recetario de infusiones y plantas medicinales para épocas de pandemia. Piedad subraya que la herbolaria forma parte fundamental de la identidad de las diversas culturas del mundo. La herbolaria es la medicina más sencilla y accesible para el ser humano, la que tiene los procesos de extracción de principios activos como maceración en aceites, vinagre, agua, con las que se preparan una gran variedad de platillos, caldos vegetales y su aplicación es muy extensa. Varía en cada lugar. Parte de la cultura alimentaria de nuestros ancestros y del cuidado de la salud, nutrición y cosmética natural. Yo creo que es parte de la identidad de cada una de las culturas del mundo. Tiene una conexión con la salud integral del ser humano, ya que para su administración se considera cuerpo físico, emocional y espiritual, para encontrar un equilibrio interno y sanar armonizando con la naturaleza y el universo. Las parteras son verdaderas guardianas de conocimientos ancestrales, portadoras de saberes que han permitido el nacimiento de generaciones en condiciones de respeto y dignidad. Para profundizar sobre el valor cultural de la partería tradicional, escuchemos el comentario de Amparo Sevilla, maestra en Antropología Social, investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pues mira, la partería tradicional es muy importante porque debemos de entender que forma parte de un legado cultural que tiene un origen prehispánico y que forma parte del patrimonio biocultural de los pueblos y las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables de nuestro país. Podemos decir que gracias a su presencia que se han logrado preservar conocimientos, saberes y prácticas que constituyen sistemas integrales de atención al embarazo, parto y posparto. Por ejemplo, las parteras tienen un amplio manejo sobre el efecto terapéutico de una infinidad de plantas y de otros recursos naturales, y pues también aplican varias técnicas corporales para un buen desarrollo del ciclo reproductivo, como podrían ser las sobadas, el uso del rebozo para colocar al feto, al mismo tiempo que se relaja la tensión muscular de la espalda de la embarazada. Yo, sí, para dar masajes, si está bien el bebé, si no está sentado. Sí, y cada 2 semanas voy a checar cómo está, si está bien, así salgo, así. Y hasta cuando se libere la mujer, si sale bien, se va a liberar en la casa. El niño, vamos a recibir con si tiene con los pañales de adultos, con eso le vamos a poner las mujeres y el bebé, vamos a agarrar un pañal para recibir el bebé. Y después vamos a dar masaje para sacar placenta, así. Es que así quieren, pues, y después lo que quieren, vivir en la casa, lo que no, en el hospital. Antes estábamos en curso ahí en clínica, ahí por IMSS, pero ahorita ya no hay, no sé por qué. Nosotros salimos en la noche, a la 1 de la mañana, aunque está lloviendo, salimos. Hay veces que tenemos foco para ver dónde vamos a salir, hay veces que no hay, y nada, hay veces que da también lo que vamos a tener las mujeres, hay veces que da un poquito, hay veces que no,
Somos voluntarios, así estamos haciendo. Marcelina Juárez Girón, Aguacatenango, municipio de Venezuela, Carranza. También hay diversos rituales. La dimensión ritual que está presente en la partería es muy importante porque son rituales que fortalecen la eficacia terapéutica, además de la reproducción social de las comunidades donde por fortuna aún existen parteras tradicionales. Otro de los valores muy importantes de la partería tradicional en nuestro país es que esta se desarrolla principalmente en el ámbito doméstico, ya sea en la casa de la parturienta o de la propia partera, y esto permite la participación familiar. Con esto también se fortalece la reproducción de la vida comunitaria, la configuración de un ser colectivo y algo muy importante, el arraigo a la tierra y al territorio. Entonces tenemos que la labor de las parteras resulta insustituible. Ya sea que haya o no servicios hospitalarios, las parteras brindan una atención que prácticamente trasciende la salud del cuerpo individual y alimenta la existencia de un cuerpo colectivo. Esto es fundamental y por eso es un legado cultural de mucho valor, porque se alimenta con ello la cultura del arraigo y la defensa del territorio. Mano koshte kapitelon sin Makochi kochi no shokoyot Mano koshte no tsokoyotsin Mano koshte no pitelon sin Makochi kochi piten sin Mano košteka pitelon sin, mano košteka no cokojocin, ma koči pitelon sin. Hay que cuidar el conocimiento ancestral. Hay que reconocerlo, dice la investigadora Erika Sofía Blanco Morales. Desde mi perspectiva, la ciencia académica puede dialogar con esta sabiduría milenaria sin tratar de extractivismos, es decir, hay que cuidar el conocimiento, hay que reconocerlo, hay que también ser respetuosos de los conocedores de estos mismos conocimientos y divulgarlo, dando siempre la importancia a quienes tienen este conocimiento. Y bueno, estos conocimientos sí es muy importante documentarlos y preservarlos porque en las comunidades la migración es algo que se da todos los días, tanto a ciudades más grandes o a centros urbanos o incluso fuera del país. ¿Qué lleva? Mi ejemplo más próximo es el que ha sucedido en Jalisco. En este municipio, San Juanito de Escobedo, ha habido una gran movimiento de migrantes hacia Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los que migran? Los jóvenes. ¿Qué sucede? Que entonces son ellos los que se pierden la oportunidad de conocer la actividad que antes realizaba su abuelo, su abuela o sus bisabuelos y obtienen, sí, nuevos conocimientos, pero que ya no son adaptados o que se pueden adaptar a su pueblo o a su comunidad, sin embargo, ya no están relacionados con esta sincronía que existía con el entorno, el ser humano y su entorno, ¿no? Generando este medio ambiente. Así concluimos este episodio de Frecuencia Ciencia. Tu participación es importante para nosotros. Síguenos en redes como @frecuenciaciencia y no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Ciencia. Sintonízanos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Tendremos otro tema de interés. Participamos
Realización y guión, Claudia Guzmán. Musicalización, Rosa Moreno. Asistencia de producción, Marimar Dávila. Operación técnica en estudio, Fructuoso López. Conducción, Carla Núñez y Óscar Solís. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.